fotografías que se tomaban las familias de paseo en la Alameda o de visita en la villa, o de los niños posando junto a los Reyes Magos. Pues hoy conoceremos una exposición fotográfica que no solo es un viaje al pasado a través de estas imágenes, sino también un homenaje a este oficio cotidiano y citadino y algunas otras cosas de fotografía. Yo soy Alexia, esto es De Todo, vamos a divertirnos. Estamos en el Museo Archivo de la Fotografía. Vicente, ¿por qué es tan importante este lugar para nosotros los mexicanos y la ciudad? Bueno, en primer lugar porque estamos en un edificio emblemático, la Casa de las Ajaracas, finales del siglo XVI, es el origen de la traza del centro histórico, es un edificio remodelado, perfectamente bien instalado, en donde tenemos ese maravilloso acervo, en donde guardamos las imágenes del proceso constructivo de la Ciudad de México. Lo que eran antes obras públicas, aquí lo tenemos nosotros guardado y tenemos cerca de los 2 millones de imágenes fotográficas para la consulta del público, para los investigadores, para los arquitectos. Esa es una de las partes fundamentales que tenemos aquí. Las actividades de este lugar se dividen en dos. Una es el maravilloso acervo y otra es la galería en donde muchos artistas exponen su obra. Parte fundamental de este espacio museográfico es montar exposiciones. Montamos exposiciones históricas, acervos que nos llegan de otras colecciones, montamos fotografía contemporánea o de fotógrafos consolidados muy famosos de la historia fotográfica de México, sobre todo mexicanos. Eso es una parte de nuestro fundamento. Y en estas 3 maravillosas galerías que tenemos es donde llevamos a cabo esto. ¿Y cómo qué fotografías podemos encontrar en este acervo? Mira, es bellísimo. En primer lugar, unas sorpresas verdaderamente hasta conmovedoras, pero es el proceso de la Ciudad de México, por ejemplo, del Zócalo. Tenemos fotografías desde 1905, luego pasamos a 1920, no hay un recorrido tan exacto, pero hemos logrado tener todo el proceso de cómo se forma el Zócalo. Esta explanada que antes tenía palmeras, tenía los Pegasos que están, por ejemplo, afuera de Bellas Artes, tenía jardines, tenía la estación de los tranvías y cómo esta transformación hasta llegar a los 50, 60 llegó a ser la plancha que ahora tenemos, cuando se pone el asta bandera, por ejemplo, cómo se construye el segundo edificio del ayuntamiento, cuando se construye el tercer nivel del Palacio Nacional, las transformaciones que ha tenido la catedral en cuanto a su reja, los árboles que tenía. Esa es parte de lo que nosotros tenemos aquí y que es verdaderamente maravilloso irlo descubriendo, irlo teniendo a la mano, a la vista, ¿no? Muchas gracias, Vicente. ¿Qué les parece si ahora conocemos la exposición Fotógrafos de Agüita? Fotógrafos ambulantes, fotógrafos misioneros, fotógrafos de ferias y plazas. Los fotógrafos de Agüita tuvieron muchos nombres, pero ¿qué es una fotografía de Agüita? Elsa Chabó es la experta que nos lo va a explicar. Gracias, Ale. Mira, esta exposición es un homenaje a los fotógrafos ambulantes, los fotógrafos populares, que es, este fenómeno empieza desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Y ellos inventaron esta cámara que consiste en un cajoncito, aquí está el cajoncito, con un fuelle plegable que se puede meter dentro del cajoncito y cerrarlo, ¿no? Y aquí atrás están los tanques donde van las sustancias químicas para revelar la fotografía. Adentro tenían el material y metían la mano en esta manga para que no se les velara la fotografía. Una vez sacada la fotografía, la quitaban de un soporte, la metían primero al revelador, después al fijador y tenían esta mirilla en donde veían el proceso del revelado. Es roja porque así no se velaba la foto y cerraban la tapita cuando ya acababan de revisar el proceso. Cuando sacaban la foto con restos de fijador, tenían una cubeta afuera en donde lavaban la foto
Y el público pues no sabía que se estaba revelando, nada más veía que lavaban la foto y eso les dio el nombre de fotógrafos de agüita. Fotógrafos de agüita. Sí. Este invento revolucionó la historia de la fotografía. Completamente, porque dio acceso al público en general a tener su imagen que antes estaba reservada pues a la gente pudiente que podía pagar un retrato. Y aquí en 5 minutos recibían su imagen. Es muy interesante porque los fotógrafos eran artistas itinerantes, por eso las cámaras tenían este tripié de madera y se les conocía como patonas, era la cámara y la patona, con el que viajaban por todas las plazas, por los lugares de la República y cargaban no únicamente la cámara, sino también los aditamentos que empleaban para que las fotografías fueran mucho más atractivas para el público. ¿Cómo qué cosas, Elsa? Mira, fueron sofisticando su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que hicieron fueron telones para quitar el fondo de los lugares y también para representar el lugar en donde estaban, la ciudad en donde estaban, con sus atractivos turísticos y con imágenes religiosas, que es muy importante para nosotros. Cuando empezaron a integrar otros elementos a las fotografías, pensaron en los caballos, porque pues era la época de los charros, ¿no? De Jorge Negrete y Pedro Infante, entonces usaban primero caballos de verdad y después hicieron, pues, por cuestiones prácticas, tallas de madera, usaban crines de verdad, sillas de verdad y el tamaño, como ves, es muy realista y después lo sustituyeron por imágenes con fibra de vidrio. Los fotógrafos fueron parte de nuestra cultura por muchos años. Siempre aparecían en las plazas, en las fiestas, y para todos era cotidiano el poderse sacar una foto. Era un oficio muy rentable, era un oficio respetado, ¿no? Como ellos decían, nos decían el don fotógrafo, ¿no? Este fotógrafo es un fotógrafo que trabajó como itinerante, porque prácticamente todos trabajaron como itinerantes. Y este fotógrafo se llamaba don Carlitos Moreno, ya de viejo estuvo mucho tiempo en la villa. Y él decía que se subía a la sierra donde no sabían qué era la fotografía, pensaban que era una hechicería, que les iban a robar el alma. Pero comenta que tuvo tanto éxito que bajaba cajones llenos de oro de la sierra y se la pasaba 6 meses viajando y llegaba con muchísimo dinero. Entonces fue una profesión que en su momento tuvieron mucho éxito. Y quería comentar sobre esta fotografía porque ya el fotógrafo trae una cámara Polaroid, que fue la siguiente técnica con la que sustituyeron la postal de 5 minutos para hacer su trabajo, que también duró como 30 años, antes de la era digital. Elsa, aquí veo la fotografía de una mujer fotógrafa, ¿era común? No, de hecho ya no es fotógrafa de agüita, sino que ella trae una cámara de rollo y ella era la esposa de un fotógrafo y para ayudarle a su marido empezó a aprender fotografía. Muchas de las mujeres viajaban con los fotógrafos. En esta parte de la exposición encontramos fotografías tomadas en la fiesta de Reyes. Mira, Navidad y Reyes eran la fiesta grande del año. Todo el mundo quería su foto, todo el mundo estaba relajado, había recibido los aguinaldos, iban de compras al centro y la Alameda, pues, el súper emblemático lugar de reunión. ¿Y en qué otro lugar eran famosas las fotografías de agüita? Mira, además de la Alameda, los lugares más recurridos eran Xochimilco y La Villa. Aquí dependían del fotógrafo para llegar con sus familiares y decirles, bueno, fui a la villa, aunque fueran del Distrito Federal, ¿no? Fui a la villa, visité a la Virgen y toda la experiencia que habían tenido. Aquí te puedo decir, te puedo enseñar cómo eran los telones con la niña
vestida de china y con la Virgen, ¿no? Aquí describe cómo es, ¿no? El fotógrafo con su muestrario, aquí está con una Polaroid, aquí está su ayudante esperando el revelado de la siguiente Polaroid. Y los telones estaban pintados al óleo y había una persona especial que se dedicaba a hacer telones, era como su oficio. Elsa, ¿y cuál fue tu experiencia al componer estos cuadros fotográficos que hoy son parte de la historia? Mira, lo que sucede es que yo le tengo una gran admiración a México y a la cultura popular. Y ellos hicieron historia y son parte de nuestra cultura. En Xochimilco las fotografías de agüita también eran muy populares. Vamos a verlas. Aquí tenemos unas fotografías tomadas por Elsa en Xochimilco. ¿Qué es lo que normalmente retratabas en Xochimilco? Pues te quiero comentar que ellos retrataban de trajinera a trajinera, ¿sí? Ponían sus cámaras en una trajinera, iban buscando los clientes y como ves aquí también los disfrazaban con sus sombreros y pues la trajinera estaba adornada con flores y aquí los están fotografiando con la Polaroid. Elsa, me queda claro que los telones cómicos eran utilizados para tomarse fotografías graciosas. ¿En qué lugares eran más recurridos? Eran básicamente en el área del Bajío. Sí, y ponían los personajes que estaban de moda o lo que se les ocurrían, cosas chistosas, satíricas, y siempre iban en parejas. Típico matrimonio, los novios. Ahí tenemos 16 telones que encontré en Guadalajara, más el telón de avioncito, que también fue un telón típico. Pintaban un avión con las ventanas abiertas y te subías por la parte de atrás y parecía que estabas viajando en el avión. Y aquí tenemos el proceso de revelado de las fotografías. Después de revelar y fijar, las lavaban afuera. Aquí está metiendo la mano en la manga y revelando. Y aquí está copiando la foto. Aquí el fotógrafo le dije que si nos enseñaba la cámara por dentro, pues aquí vemos que tiene un soporte en donde saca el material virgen y es como el sostén en donde ponían la fotografía para poderla fotografiar, para poder sacar la imagen. Copiaban el negativo y ya lo revelaban y ya salía el positivo. Y por último tenemos el disparador de hilito. Eso sí, realmente solo ellos, ¿no? En lugar de comprar un disparador, pues le ponían un hilito. Y allá tenemos las mirillas, los tipos de mirillas, que incluso los fotógrafos les grababan sus iniciales para que no les robaran la cámara. Mira, inventaban lo que ellos querían, ¿no? Las decían de peltre y son muy bellas. Había de todas formas y también las cámaras se daban la libertad de ponerles micas, colores, calcomanías, dibujos, todo lo que querían. Muchas gracias, Elsa. Antes de continuar, acompáñame a conocer otro tipo de fotografía. En esta otra exposición encontramos bellísimas imágenes de cuerpo femenino desnudo, tatuado temporalmente con luz. ¿Cómo es esto, Emma? ¿Cómo Tatiana decidió que sería muy interesante plasmar en su cuerpo imágenes únicamente con luz a manera de tatuajes? Bueno, mira, lo que tú me preguntas es muy interesante porque realmente no es solamente el hecho de que se va a tatuar temporalmente, como dices, sino es todo un ejercicio fotográfico. O sea, ella está aprovechando las técnicas actuales para yuxtaponer las imágenes, su cuerpo más la otra imagen que se imprime en su cuerpo y entonces nos va a crear esta sensación de que está tatuada. Realmente ella está dándonos distintos mensajes con cada una de las fotografías. Ella se está relacionando con el cosmos, con el universo, con la naturaleza, con cantidad de cosas a través de esta superposición de imágenes. Ella es su propio objeto. Aquí va más allá de ser un autorretrato. Aquí nos está presentando todo un mundo interior y al mismo tiempo exterior. Emma, ¿y quién es Tatiana Parcero? Mira, Tatiana Parcero es una fotógrafa que estudió psicología y cuando terminó de estudiar psicología decidió dedicarse 100% a la fotografía. ¿Cómo se llama esta técnica? Bueno, lo que ella hace es que yuxtapone las imágenes.
a través de pues, las técnicas actuales. O sea, está el autorretrato, pero va a juxtaponer la otra imagen, que es la que nosotros podemos ver en todas estas fotografías, que son distintos mensajes cada una. En este caso, hay dos cosas interesantes. Uno, la técnica que está utilizando, porque es una fotografía y aparte tiene la juxtaposición de otro acetato. En este caso, ella utilizó un árbol cabalístico que es muy complicado, muy interesante por todas las formas que tiene, la forma geométrica, aparte de todos los caracteres que tiene en hebreo y los caracteres numéricos. Entonces, está hablando de una historia muy profunda y de una historia también ancestral. La mayoría de sus obras son realmente mapas, ¿no? Mapas que ella tatúa en su cuerpo, mapas del interior, pero también del exterior. Además de explorar esta parte del autorretrato y la feminidad en su obra, Tatiana tiene otra sección en esta exposición en donde nos deja ver qué piensa sobre el cambio climático. Vamos a verla. Sí, claro. ¿Cómo es posible que Tatiana sea la intérprete y el fotógrafo al mismo tiempo? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es la concepción misma de la imagen. Aquí ella está en sintonía con la naturaleza, que es un asunto que a ella le interesa y le preocupa, la ecología, la naturaleza, la conservación. Efectivamente es una exposición que nos cuenta una historia para hablar de muchísimos temas. Muchas gracias, Emma. Al contrario, gracias. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a conocer de qué se trata la restauración de fotografías? El proceso para restaurar una fotografía análoga, es decir, como estas, que son las de antes, no dista mucho del proceso actual de Photoshop. Ángel, ¿cuál era el proceso artesanal? Porque es un proceso artesanal para reparar estas fotografías. No, el proceso manual antes se retocaban con lápiz, sacaban placas, habían cámaras de 120. Aquí, como podemos ver, estamos retocando los puntos o las impurezas de las placas. Como puedes ver, allá las fotos de los artistas, también cuando a ellos los fotografiaban, manejaban placas de este tamaño, pero por ejemplo, ¿no? María Félix, Pedro Infante, siempre, por ejemplo, Pedro Infante traía su placa aquí, pues siempre trataban de retocarlo por medio de la foto para que exhibirlo a la pantalla. Entonces, una vez que tenemos las fotografías ya retocadas sobre el negativo, lo que sigue es pasar a la sala de revelado. Y ya se hace el procedimiento de los 3 pasos, ¿no? Del revelador, el agua y el fijador. Perfecto, vamos a ver. Entonces, este es un cuarto de revelado. Sí, aquí es donde revelamos las fotos. Y bueno, ya el proceso, meto mi placa, la centro aquí, checo que la emulsión quede hacia abajo de un negativo. ¿Qué es la emulsión? La emulsión es lo más opaco de la placa y arriba es lo más brillante. Entonces la misma placa te dice cómo vas a revelar. Lo más opaco lo voy a meter a la ampliadora aquí. Entonces voy a apagar mi luz. Y aquí le vamos a dar exposición. Como puedes ver, aquí ya aparece la foto. Voy a hacer mi prueba. Y así es como quedan las fotografías una vez reveladas y retocadas. Ahora vamos a conocer cómo funciona una cámara de fuelle. Si queremos conocer una cámara antigua, definitivamente es una cámara de fuelle. Pedro, ¿cómo están compuestas estas cámaras antiguas? Mira, tengo aquí un ejemplo de una cámara, pues digamos, antiquísima que data de 1913, 1914. Prácticamente ya tiene un siglo, ¿verdad? Bueno,
Esta cámara se hizo para los fotógrafos profesionales de aquella época, donde vemos antiguamente los fotógrafos de agüita en la Alameda, no sé, en diferentes partes, como el Zócalo, ¿no? Bueno, esta cámara se compone por dos partes, como puedes ver. Ya la voy a abrir para que la conozcas. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí tenían sus patentes y las fechas, ¿verdad? Bueno, ¿Y este espacio para qué era? este espacio, bueno, aquí es donde insertamos la película. Aquí viene siendo el que va a jalar la película y aquí donde metes la película nueva. Ya que hiciste todo ese proceso, metes el magazine, ya tenemos compuesta nuestra cámara y listo para disparar. Esta cámara se compone nada más de dos velocidades, de un 125, un 30 y bulbo. ¿Qué es eso? La velocidad de bulbo es para captar tiempos largos, donde hace falta luz, ¿verdad? Entonces tenemos que darle tiempo para que hagamos una buena foto. Las otras velocidades se manejaban en el día, a donde no necesitamos realmente tanta luz. Pedro, ¿y por qué te gusta reparar cámaras antiguas? Es un placer ver cómo funciona una camarita. ¿Por qué funciona un obturador? ¿Cómo entra la imagen? ¿Cómo se plasma la fotografía en un negativo? Pero el placer de arreglar una cámara, de usar una cámara, radica en eso. La magia, cómo capta esta cajita una imagen de nuestra vida cotidiana, de nuestra familia, de nuestros hijos. Los ejecutantes de este oficio eran fotógrafos de corazón, que se dedicaban a robar sonrisas para la foto del recuerdo en lugares emblemáticos. Te invito a que visites nuestras redes sociales Facebook y Twitter y nos compartas tu foto de agüita favorita. Y recuerda que en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube puedes volver a ver este capítulo las veces que tú quieras. Yo soy Alexia y te espero la próxima para seguir descubriendo de todo.